Buenos días a todos. Bueno, ¿sí me escuchan bien? ¿Se escucha molesto? No, creo que está bien, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. Ok, mi hermanos. Bueno, tenemos el día de hoy. Me da gusto, tengo el privilegio de poder traer la palabra del Señor. Y bueno, les doy la bienvenida a todos los que están aquí, que acaban de llegar, que no tuve el gusto de saludarlos, a Shelly, a Ceci, al hermano Héctor, hermano. Ven, todos los a ver, sí, y bueno, quiero comenzar el día de hoy con una oración. Vamos a iniciar. Señor Dios, te ponemos este tiempo en tus manos. Le damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos has traído hasta este momento, hasta este lugar, porque tú nos ayudas, Señor Dios. Te pido que uses mi vida y que no permitas que yo te estorbe, Padre. Ministra nuestros corazones. Necesitamos de ti. Necesitamos tu sabiduría, tu palabra, la respuestas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. ¿Cuántos de ustedes han leído en su vida el Salmo 1? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se saben un versículo de su Biblia? ¿Los 6 versículos? No se lo saben solamente una persona, el resto no se lo sabe. Bueno, vamos a ver. Hemos enseñado este tema a los niños incluso muchas veces. Gracias a Dios es un tema que nos apasiona, nos gusta. Y Dios nos habla en este salmo de muchas riquezas espirituales. Nos habla sobre la verdad del reino, la naturaleza de Dios y la capacidad que el Señor Dios tiene para mostrar el corazón de su pueblo. Bueno, para ello vamos a empezar. El título de este salmo, si ustedes lo ven en su Biblia, no sé qué traducción ustedes usen, pero lo más común es encontrar este título: El Señor es mi paz. ¿Sí? Y vamos a estar estudiando rápidamente este pasaje completo. No va a ser tan profundo como se pudiese esperar. Yo confío en que Dios es sabio, aunque sea un pasaje que ya han leído, quizás han escuchado prédicas en el pasado sobre este salmo, pero confío en que Dios va a hablarnos de una forma distinta y va a traer una revelación fresca a nuestras vidas. Y vamos a ver el desglose general del Salmo 23. Y nos dice así. El versículo 1 generalmente nos habla de lo que es la provisión y la providencia de Dios. El versículo 2 nos está hablando sobre lo que es el consuelo que Dios trae a su pueblo. El versículo 3, dirección. El versículo 4 habla sobre la protección de Dios. El 5, comunión y unción. Y el 6 nos habla sobre las bendiciones y la vida eterna. Es un salmo realmente pequeñito y casi siempre se lee en los funerales, en situaciones de mucha angustia, mucho estrés, en situaciones de mucha necesidad. Se tiende a leer este salmo. Y casi todo, al menos en este continente, yo creo que todas las personas saben de este salmo. ¿Sí? No es algo que no sea familiar para ellos, de alguna manera sí lo saben. Y vamos a ver que el autor de este salmo, ¿quién es? ¿Quién fue? David. ¿Qué sabemos de David? Fue el rey. ¿Qué más? Fue el hijo más pequeño de Isaí. ¿Qué más sabe? Era un pastor. David fue ungido rey a los 17 años. Yo deduzco que este salmo lo escribió antes o inspirado por su experiencia de vida. El pastoreo es algo que está inherente en la naturaleza de Dios. Dios quiso plasmar, sellar esta naturaleza en su rey David.
David, antes de ser rey, evidentemente fue un pastor. Fue el menor, como menciona la pastora Vani, fue el menor de su familia, era el hijo número 8 de Isaí, y él se encargaba de cuidar a las ovejas. Él estaba muy familiarizado con toda esta vida de pastoreo. Vamos a ver que las funciones generales de un pastor son estas. Tiende a amar tiernamente. Las ovejas son animales delicados, no las puedes tratar agresivamente, no puedes ser violento con ellas, no puedes lastimarlas, porque son bastante tiernas, son sensibles. El pastor obviamente tiene que traer guianza a las ovejas. No puede dejarlas ahí como si fueran, no sé, aves o gatos, perros. Tiene que tener guianza. Las ovejas tienen que ser trasladadas a un lugar donde puedan ser nutridas, apacentadas. El pastor también las va a defender. El Señor Jesús nos habla sobre el buen pastor, ¿sí? Él dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Este pastor o esta naturaleza, este ejemplo que el Señor Jesús tomó es porque realmente el buen pastor daba su vida por las ovejas. Imagínense que están en la época del rey David, antes de que fuera rey, cuando está siendo un pastor, y que ustedes tienen que sacar las ovejas que ni siquiera son sus ovejas, son las ovejas de su papá, pero son parte de la riqueza de su familia. Tienen que salir a llevarlas a pastar. Es verano, no es temporada de lluvias. Eso significa que ustedes pueden dormir a la intemperie y tendrían que llevar, ¿qué cosas? ¿Qué se imaginan que tendrían que llevar? Agua. Una cobija. Una cobija. ¿Qué más se llevarían? Vamos a ser prácticos. Un terreno para Un terreno para el café. ¿Qué otra cosa sería? cerillos. Fuego. Bueno, ahorita vamos a ver, pero este pastor, el pastor David, antes de ser rey, pues obviamente tenía que estar expuesto a animales. Estamos hablando del punto de que las defendían, ¿sí? Y pues había animales salvajes. La Biblia nos habla que David exponía su vida para defender a las ovejas. ¿Sí? No era como en la actualidad, no tenía armas de fuego, no tenía como, no sé, quizás un calzado especial o algo especial para poder defenderse. Él tenía que utilizar su fuerza física y ciertos instrumentos que más adelante vamos a estar viendo que usaba para poder defender a las ovejas. Su vida corría riesgo. Quizás era arañado, mordido, picado, lastimado, aventado, podía, no sé, ser herido por una roca, mil cosas, pero siempre tenía que buscar proteger a las ovejas. Las ovejas eran muy sensibles, muy delicadas y requerían defensa. Las ovejas no son animales que tengan un sistema de defensa. Si tú atacas un perro, te muerde, o un gato te araña. Las ovejas no tienen nada, ni dientes, ni garras, ni nada. Entonces, absolutamente el pastor tiene que defenderlas porque si no un pastor la oveja se muere. También da protección y cuidado. Con cuidado me refiero a que tiene que velar que su alimentación sea la correcta, que pueda tener un agua, tener agua limpia. Las ovejas no pueden tomar agua si está estampada o si está sucia. Tiene que estar limpia, si no la oveja se enferma porque su sistema digestivo es delicado. Obviamente tiene que dar provisión, no puede darles cualquier tipo de alimento, tiene que llevarlas a pastos especiales y proveerles todo lo que las ovejas necesiten. Si están enfermas, tiene que darles lo necesario para que esas ovejas puedan ser sanadas. O si están heridas, o si acaba de parir la oveja, pues también tiene que auxiliarla para que reciba a la cría, etc. Obviamente tiene que rescatar. La oveja no puede, tiene un sistema auditivo muy agudo y olfativo, pero no tiene buena vista. Eso ya lo hemos visto en algunas otras clases, ya lo saben. Pero vamos a recordar que ellas se pueden perder muy fácilmente. Y si se pierden, no saben regresar. No tienen buen sentido de localización o de orientación. Y se pierden. Entonces el pastor tiene que ir a rescatar a su oveja. Las cura, las sana, previene enfermedades también, tiene que limpiar sus patas, tiene que cuidar que su lana esté limpia, tiene que cortarles la lana para evitar que sea lastimada. También tiene que socializar y jugar. Yo estaba haciendo una investigación para hacer la prédica y estaba viendo que en la actualidad algunos pastores, porque la vida pastoral es muy monótona,
Es aburrido. Sales, llevas a tus ovejas y te quedas vigilando a tus ovejas. Y no haces realmente nada. Ahora pues ya tienes dispositivos de internet, puedes poner tu música. Pero en el pasado no tenías nada, nada. Y aún en la actualidad, curiosamente, estaba leyendo que hay algunos pastores que salen, sacan a su rebaño y para hacer algo se alejan de las ovejas y luego les gritan. Y las ovejas se van corriendo y saltan felices cuando llegan donde está su pastor. Y luego se vuelven a alejar los pastores y luego las vuelven a llamar y ahí van las ovejas. Entonces, son muy apegadas. Esa es una de las formas que utilizan los pastores. Lo vi en una página de internet de pastoreo, que ustedes pueden comprar un máster de pastoreo, de verdad, para Europa, en España. De hecho, tienen ellos mucha crianza de ganado, entonces se les adiestra para que puedan tener un máster, no solo tu licenciatura, sino tu maestría en pastoreo. Y una de esas cosas es esto, que pueden socializar y pueden jugar. Tienen que acariciarlas, abrazarlas, pueden ponerles nombre, etc. Y tienen paciencia los pastores y obviamente son muy abnegados precisamente por este tipo de vida. En la época del rey David, una de las cosas que ellos llevaban, los pastores, era su túnica, por supuesto, y un manto que cubría, que ataban con un cinturón para que puedan caminar y correr rápidamente. La túnica, perdón, el manto que tenían era, generalmente era de la misma piel de oveja, o de a veces piel de camello, pero lo utilizaban para cubrirse en la noche porque las ovejas las sacaban en primavera y en verano. Y estaban a la intemperie, entonces los pastores se dormían en la noche con las estrellas ahí, no las metían, las dejaban allí y ahí estaban pastando. Imagínense, el pastor tenía que estar bien alerta porque en la noche era donde más ataques recibían las ovejas. Entonces ellos tenían que tener cierta protección. Su manto era holgadito porque a veces llevaban corderitos y los podían meter en su manto y ahí los envolvían cuando estaban necesitados o enfermitos. Y también vemos que llevaban una bolsita donde llevaban su comida, llevaban el odre para el agua, llevaban una vara. Esa era su herramienta de defensa. La vara era su palito y muchas veces le ponían una bolita y le ponían clavos, a veces le ponían clavos o algunos elementos punzocortantes para golpear al oso o al león o al animal que viniera a atacar a la oveja. Era un elemento de defensa. A veces esta vara, no el extremo con elementos punzocortantes, sino la parte de abajo, la usaban para corregir a la oveja. Porque había abejas que pues si querían descarriar, ¿no? Y las golpeaban suavemente para poderlas orientar en el camino correcto. Tenemos el cayado, el famoso cayado que muchas veces hemos visto y sabemos que tiene un gancho en el extremo, puede servir para jalar el cuello o la pata, ¿sí? Si la oveja está atrás, puedes usar lo que, no desconozco los nombres, pero sería la parte de arriba de la pata antes del pliegue y lo jalan para que se suba su patita y ya no pueda avanzar la ovejita, ¿no? Es una forma que utilizaba instrumento, que utilizaba el pastor para jalar a la oveja, para adiestrarla. Y por último tenemos la honda, la famosa honda con la cual el rey David mató a Goliat. Era una honda que utilizaba un instrumento de pastoreo. La honda la aventaban, si estaba la oveja lejos de él y se estaba yendo, aventaban piedritas y la ovejita pues se espantaba y podía regresar o podía alejarse. También era un elemento que podían usar para distraer animales salvajes. Y la flauta, ¿cuántos habían escuchado de la flauta? Muy bien, hermano. La flauta, pues tenían ellos que entretenerse, hermano. La flauta era para eso. Llevaban una flauta, tocaban música para ellos entretenerse y apacentar a las ovejas, tranquilizarlas. A lo mejor habían sido espantadas, habían recibido una situación que las había sacado y les había puesto en tensión a las ovejas y tocaban la flauta. El rey David decía en la escritura que no solo la flauta, tocaba el arpa y él inventaba instrumentos. Ese tiempo que tenía para vigilar a sus ovejas lo usaba muy productivamente el rey David.
La Biblia nos dice que el rey David tenía un corazón conforme al de Dios. El cuchillo. Sí, el cuchillo era pues obviamente para cortar, atar, cortar lazo, pulir no sé, crear una nueva vara, no sé, muchas cosas, ¿no? Para rescatar a la oveja, soltarla de algún instrumento que pudiera ser. Pero vemos que el rey David era un hombre experimentado en este oficio. Era un oficio difícil, estabas bajo la lluvia, bajo el sol, bajo el frío, podías pasar hambre, era un oficio solitario, pero David no se compadeció de sí mismo, pobrecito de mí. Soy el único de mis hermanos que me dejó pastorear, porque la Biblia no dice que ninguno de sus otros hermanos pastorea, solo David. Y era hasta cierto punto en su familia como una manera de menosprecio. Pero David usó muy bien ese clima. Y él se dedicó a conocer a Dios, a perseguir el corazón de Dios, a crear alabanzas, a crear salmos, a adorar a Dios. Y Dios, como les decía en un principio, empezó a sellar, a transformar ese corazón y hacerlo como el de Él mismo. La Biblia nos ha dicho desde el principio a fin que Dios es pastor. Y no solo es un pastor, es el buen pastor. ¿Sí? Lo vemos en el Padre y lo vemos en Jesús. Dios es el buen pastor. Y el Señor nos quiere recordar hoy esa misma verdad. La verdad que le enseñó a su siervo David. La verdad que transformó el corazón de este hombre para convertirse en el rey más grande del Antiguo Testamento, que fue el rey David. A través de ese linaje vino el Mesías. Pero este hombre en sus tiempos de soledad, pastoreando, haciendo una rutina, haciendo algo que era muy aburrido hasta cierto punto y que era muy desechado para muchas personas, Dios lo entrenó para la guerra. Un pastor tiene que ser alguien muy valiente. Tiene que ser alguien que cuida, ya vimos, que protege, alimenta, sustenta. Tiene que ser visionario. Tiene que ver que prever muchas cosas para cuidar a sus ovejas. Y el Señor Dios así es. Por eso nos dice que el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. El Señor es mi pastor. ¿Es tu pastor? El mío es mío. Hazlo tuyo. Si es tuyo, hazlo tuyo. El Señor es mi pastor y yo tengo en Él todo lo que necesito. Vamos a ver la nueva traducción viviente. La Reina Valera es muy poética, es preciosa esa versión. La verdad es que es más sencilla a veces memorizarla en esa versión por su ritmo que tiene. Pero yo quiero hacer énfasis aquí. Cuando entendemos quién es un pastor, la oveja no está angustiada, una oveja natural. La oveja confía en la bondad de su pastor. La oveja tiene la capacidad de crear vínculos tan estrechos, casi como un ser humano. Se siente muy triste si una de sus amigas ovejas muere, por ejemplo, y puede caer en depresión. O si no encuentra a su pastor, se siente angustiada y entra en mucho estrés la oveja. Hay estudios científicos que demuestran eso. Es algo muy similar a nosotros. Tiene una sensibilidad emocional muy fuerte que muy pocos animales, de hecho el vino, ¿no? A demostrar. Por eso el Señor nos compara con ovejas. Ahora, no todas son ovejas. No todos en el reino son ovejas. Hay personas que, de acuerdo a las escrituras, el Señor Jesús las clasifica en cabras y las clasifica en ovejas. Y aunque ambas pueden ser pastoreadas, Dios nos habla aquí de que Él es pastor en el Salmo 23 de ovejas. Las ovejas son ministradas y tenemos todo lo que necesitamos en Él. ¿Qué es todo lo que necesitas? Hoy es 20 de agosto, son las 12:24 de la tarde, pero hoy, sentado ahí donde tú estás, hermano, tienes todo lo que necesitas. Si no tienes lo que tú crees que necesitas, es porque realmente no lo necesitas. Es difícil porque somos personas que estamos muy concentradas en esta tierra. Yo necesito esto, yo necesito aquello. ¿De verdad lo necesitas? Dios es tu pastor. Si Dios es tu pastor, tienes todo lo que necesitas. Hoy, ahorita, en este momento. No, es que usted no entiende, hermana Dara. Yo estoy enfermo.
o yo estoy angustiada, o yo estoy en mucho dolor, o yo estoy sin trabajo, o yo estoy, no sé, tengo problemas con mi jefe, o con el maestro, o con la policía, no lo sé. Dios nos da todo en Él para que podamos tener lo que necesitamos. Dice la Escritura en Lucas 12:28 al 30. Aquí está, creo que está un poco pequeña la letra, pero es Lucas 12:28 al 30. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Sí? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber, no se preocupen por esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor, Jehová es tu pastor. ¿Sí? Él ya conoce las necesidades de su oveja. Las ovejas no comen 4 veces al día, las ovejas comen solo 2 veces al día. Las ovejas no pueden beber demasiada cantidad de agua, tienen que comer como el 15% de su peso corporal. No pueden atascarse las ovejas o se enferman, por ejemplo, y el pastor tiene que saber eso. Las ovejas pueden beber de 2 litros a 4 litros de agua y ya, al día. Es poquita para su peso, pero es todo lo que pueden beber y el pastor lo sabe. Hoy tengo lo que yo necesito, porque mi buen pastor sabe lo que yo necesito. Dice Filipenses 4:19, y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Ahora no solo nos vamos a enfocar en lo material, también Dios nos habla de las riquezas de su gloria o de las gloriosas riquezas en esta traducción. ¿Qué son las gloriosas riquezas? Salvación, misericordia, compasión, perdón, paz, gracia. Todo eso Dios lo puede suplir para que no nos haga falta nada. ¿Qué te falta? Pídeselo a tu Padre, a tu buen pastor. Si es que Jesús es tu buen pastor. Si no es tu buen pastor, puedes pedirle que sea tu buen pastor. Hasta los leones y jóvenes fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Dice Salmo 34:10. ¿Confías en Dios? Entonces tienes esta promesa, ningún bien te faltará. Y bien no se refiere al bien material necesariamente. Se refiere a todo el bien emocional, psicológico, espiritual, de salud, todo lo que tú te haga falta, ahí lo tienes. Si a veces estamos en aflicciones, tenemos varias razones por las cuales estamos en aflicciones. Puede ser por nuestra desobediencia. Es la consecuencia de, es que, no sé, perdí el trabajo, ¿no? Pues sí, pero es que te encontraron robando. Pues es tu culpa. No, esa no es una aflicción que Dios provocó, es un ejemplo, nada más. ¿Sí? Y puedes tener una aflicción también porque te enfermaste. A lo mejor eres descuidado en lo que comes. Te desvelas, haces el cuidado correcto de tu cuerpo, es un ejemplo. Es una consecuencia, no es una aflicción. Pero Dios nos dice que tenemos en Él todo lo que necesitamos. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues el Padre le da mucha felicidad entregarles el reino, dice Lucas 12:32. Imagínense, Dios nos ha dado el reino. No es algo poquito, es el reino de los cielos. Es algo extraordinario y gloriosísimo. Nos dice también el Salmo 23:2. En verdes prados me dejo descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. La palabra de Dios nos dice que el Señor Dios nos da consuelo, ¿sí? Nos puede traer bendición y nos da consuelo. Eso es lo que hace el buen pastor. Dice Mateo 11:28 al 29. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Hemos estado estudiando en los días martes, en nuestro discipulado, en los mandamientos de Jesús, varios de estos pasajes.
varios de estos pasajes que son mandamientos. Y nos dice el Señor que podemos ir a Él, que estamos cansados y cargados. Bueno, principalmente lo estamos, amado hermano, porque no llevamos el yugo de Cristo. Esa es la razón. O sea, a mí el Señor me ha exhortado muchas veces, me ha regañado muchas veces. Estás cansada porque es... No me lo dice así, pero es la verdad. Yo llevo mi propio yugo. Yo invento mis cosas, yo invento mis leyes, mis reglas, y yo digo, yo tengo que hacerlo así. Y el Señor Jesús dice, ¿qué? ¿Por qué? Jamás te he pedido que hagas eso. O no lo debes de hacer de esta manera. Una oveja, verdadera oveja, es mansa y es apacible. Y entonces tenemos que ponernos el yugo de Cristo para poder descansar. Es cuestión del pastor, es cuestión de la oveja. La oveja no se pastorea a sí misma. ¿Has visto una oveja que se pastorea a sí misma? No, necesita un pastor. Confiamos en un pastor. Llevemos el yugo. Señor, que tú quieres que vayamos al arroyo de allá en lugar del arroyo de acá. Es que el arroyo de acá es un poco más tranquilo y más limpio y más ancho y más bonito. No, vas a ir al de acá. Pero Señor, déjalo. Y vamos al de allá. Y ya. Dios sabe, el buen pastor sabe. Las aguas de allá no van a ser mejores, según yo, mi oveja enana pequeña con una visión de 30 centímetros. No va a ver mejor que un pastor que mide lo que daba de medir. Por ejemplo, ¿no? Y somos tan ingenuos, no, bueno, ustedes no, o no lo sé. Pero yo muchas veces soy tan ridícula que quiero hacer lo que yo quiero hacer y Dios dice, estás bien, man. Pues sí, estamos mal. Isaías 40:11 también nos dice que Él alimentará su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón y hará con delicia las ovejas pobres. Dios promete tener este cuidado. Imagínense cuidar. ¿Cómo son ovejitas? Corderitos, no ovejitas, corderitos. ¿Han agarrado un corderito? ¿Lo han cargado? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo son los corderos? Se sienten sus huesitos, ¿verdad? No se sienten apachoncitos, a veces se sienten firmes como... Pero son tiernitos. A lo mejor tú agarras un gatito y puedes arañarte o suéltame, o un perro morderte, etc. Pero las ovejitas son súper tiernas y el Señor Dios tiene un cuidado muy especial y dice que nos va a llevar, o a mí me lleva, en su brazo. Cuando yo era una cordera, porque pues tenemos que crecer, hermanos, no podemos ser corderos todo el tiempo. El Señor Dios me llevó en sus brazos y me mantuvo cerca de su corazón y me contaba sus secretos y me cantaba sus canciones exclusivas para mí. Yo no sé si has escuchado al Señor cantar, pero es una de las promesas que Dios da en la palabra, que Él nos va a rodear con cánticos de liberación. Busca que el Señor te cante. Cántame, Señor. Hazme escuchar tu canto por mí y rodéame. Yo quiero escuchar, Señor, lo que hay en tu corazón. Cuando el Señor Dios te dice, te amo. Cuando el Señor Dios te dice, esto pasará. O cuando el Señor te dice que todo va a estar bien, que Él está contigo, que Él proveerá, que Él tiene todo en su cuidado. La providencia de Dios está obrando en favor tuyo. Si tú lo has escuchado, porque está cerca de su corazón, la paz de Dios viene a tu vida y puedes descansar. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará manantiales de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Por eso el Señor Dios nos dice que nos tiene que llevar a esos prados de aguas prados delicados para que descansemos. Estamos afanados todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay que hacer, hay que conseguir, hay que trabajar, hay que hacer, hay que buscar. Descansa. Descansa. No es esa tu función. Si eres oveja, no es esa tu función. Dios no te ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a llevar su yugo y hacer lo que Él nos pida y a ir a donde Él nos lleve. Él renueva
mis fuerzas y me guía por sendas correctas. Así dará honra a su nombre. Aquí es cuando el Señor nos dice o nos muestra con este pasaje el uso de la vara y el uso del callado. Lo vamos a ver más adelante en el versículo siguiente, pero aquí también nos dice que nos guía por sendas correctas. El pastor necesita usar el callado y la vara para guiar a la oveja. Si no, la oveja se puede ir por donde sea. No se puede caminar en sentido contrario, puede irse por allá, puede distraerse, se espanta a lo mejor con un sonido fuerte y se va. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor que Él tiene un cuidado especial por sus ovejas. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables y hacen sabio al sencillo. El sabio es aquella persona que busca, que teme al Señor, pero que también pone en práctica los mandamientos de Dios, sus decretos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 25:9, guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseña su camino. Tenemos que ser humildes, si no, Dios no puede enseñarte su camino. No es que Él no pueda, es que no escucharíamos. ¿Sí? Por eso el humilde escucha, el necio no. El necio, dice Proverbios, se pierde. La verdad es que una persona necia hace el ridículo, sufre humillaciones innecesarias, pasa tragedias completamente prevenibles, innecesarias, hace cosas malas, provoca que otros sean afectados. O sea, una persona necia es muy tóxica. No encuentro otra palabra, es realmente muy tóxica, es muy dañina para esa persona y para su entorno. Entonces, por eso Dios da las instrucciones a los humildes, porque aunque le diga al necio no escucha, el humilde sí va a oír. Es muy interesante esa parte y es necesaria para el corazón de la oveja. Proverbios 3:11 dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor. Parte de la guianza que Dios nos da en sus caminos delicados es esa, la corrección. Oye, Dara, no hagas esto, deja de ver esto, deja de hacer esto, deja de pensar esto, deja de sentir esto, deja de defenderte de esta manera, cállate, siéntate, párate. A mí. ¿Pero por qué, Señor? No estoy de acuerdo. No te pregunté. Yo soy tu buen pastor. Confía en mí. Bueno. Pero nos dice aquí que no debemos rechazar la disciplina. El necio rechaza la disciplina, el humilde no. Por eso el humilde puede ser sabio, por eso el necio nunca jamás llegará a ser sabio. Y cree que será sabio. Y nunca lo será. Y la gente ajena a él va a decir, está bien dañada esa persona. Está bien mal. Pues sí. Se exponen a mucho las personas necias. Nos exponemos mucho cuando somos necios. Y nos dice la palabra del Señor que no debemos enojarnos. Él corrige al que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Somos deleite de Dios cuando somos hijos de Dios. Estaba yo en la mañana hablando con alguien en la iglesia y le decía, yo siempre he sentido que mis papás me aman. Cuando me corrigían, me golpeaban, me pegaban para corregirme. Nunca fueron ni sádicos, ni violentos, ni excesivos conmigo. O sea, no. Ellos buscaban ser justos. Y yo nunca sentí que no me amaran. Y es una dicha que ahora yo entiendo que no mucha gente tiene. Que aunque esté enojada, mi papá aunque esté enojado, o mi mamá estuviese en su momento enojada y me golpeara para corregirme, porque de verdad había actuado mal, no quitaba su amor de mí. Y eso es Dios lo que quiere que sabemos. Tienes que estar seguro que Dios te ama. Si tú no estás seguro que Dios te ama, no vas a recibir su corrección. El que Dios se moleste contigo o se muestre en su disciplina, no está separado del amor. Y la sociedad actual nos dice que sí y no. Si tú no corriges a tu hijo, si Dios no nos corrigiera, sería una violencia y un acto de crueldad muy grande. Muy grande. Y sin esa corrección nos vamos al infierno.
Todos. Señor, ¿por qué nunca me dijiste? ¿Sí? ¿Nos duele que nos corrija? Claro. ¿Te va a producir enojo? Claro. ¿Pero es necesario? Por supuesto. La diferencia está en que te humilles y digas, está bien, tienes razón, lo voy a cambiar. Y lo vamos a hacer como tú dices. Y sueltas tu enojo. Y adoptas una actitud de humildad y de amor y decir, vamos a hacer. ¿Sí? Esa es la actitud que tenemos que tener. Isaías 40:31. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Los que confían en el Señor. Habla entonces en estos pasajes de que tenemos que guardar sus mandamientos, de que tenemos que ser humildes, que tenemos que confiar en el Señor, que tenemos que ser mansos y aceptar la corrección. ¿Para qué? Para poder renovar fuerzas, para poder caminar por sendas correctas. Y todo esto dará gloria a su nombre. Una persona que verdaderamente ame a Dios buscará dar gloria a su nombre, no gloria a sí mismo. Si tú aún buscas gloria para ti, todavía no amas a Dios. La pregunta es, ¿eres hijo de Dios? Porque el hijo de Dios busca darle gloria a Dios. Romanos 5:5 dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo, el amor de Dios se derrama en nuestras vidas. Si una persona no siente amor por Dios, es altamente probable que ni siquiera haya nacido. Si tú amas a Dios, aunque tu amor sea chiquititito, pero hay amor de Dios, Dios lo puede, a través de la obediencia, a través de la comunión, a través del confiar en Dios, a través de ir caminando con Dios como buen pastor, va a crecer ese amor. Y siempre, siempre el verdadero Hijo de Dios dará gloria a Dios. Y dará y buscará que el nombre de Dios sea exaltado sobre toda circunstancia. Dice el Salmo 23:4 avanzando. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado me protegen y me confortarán. Aquí ya vemos el uso de la vara y el uso del callado. Aquí como de arma de defensa. Dios está a nuestro lado en el valle de sombra y de muerte y Él va a golpear a nuestros enemigos, al oso, al león, al lobo, a quien quiera acercarse para comernos. Ahí está el pastor, sacando la vara, sacando el callado, acércate a mí. Ven aquí, de aquí conmigo, quédate aquí conmigo. Voy a contarles un pequeño testimonio. ¿Alguien sabe de esta persona? ¿Alguna vez había visto esta foto? ¿Ideas? ¿Alguien? ¿Alguien de ustedes ha escuchado el himno? ¿Estoy bien con mi Dios? ¿No? Ay, lo iba a traer, pero sabía que no me iba a alcanzar el tiempo. Pero no se preocupe. Este hombre se llamaba, en el cielo yo creo que existe todavía. Yo estoy segura que sí. Horacio Spafford. Horacio Spafford. Él escribió un himno llamado Estoy bien con mi Dios. Yo creo que sí lo han escuchado. Si no, ahí lo buscan hoy, hermanos, ahí en YouTube. Dice que escribió en 1873, después de muchos acontecimientos traumáticos, este himno. Y nos dice que uno de los primeros acontecimientos, él se casó en 1961 con una mujer llamada Ana. Tardó 6 años en tener su primer bebé. Y ya tenían a su hijo primogénito, su varoncito, y de 4 años su niño se muere en 1871. Primer acontecimiento. Después, él era un hombre de negocios, él vivía en la ciudad de Chicago, él era un empresario, era muy bueno en lo que hacía, pero por mala operación financiera se evaporó una fuerte suma de dinero. Más de la mitad de su dinero se fue. Siguiente, gran parte de sus bienes personales fueron consumidos por el gran fuego de Chicago en 1871, en ese mismo año. Es un incendio histórico, si ustedes también, si quieren, bueno, gusta un poco la historia. Pero en 1871 hubo un incendio catastrófico. Ustedes saben, en Estados Unidos las grandes ciudades estaban construidas más en esa época con madera. Así que hubo un incendio en esta época que consumió todo Chicago. Todo comenzó aparentemente porque una vaca pateó la lámpara de fuego y pues se empezó a quemar el granerito y de ahí se corrió todo el fuego. No había bomberos como ahora, ni las
tecnologías que ahora se tienen, por lo tanto, se empezaron a consumir todo, se terminó gran parte de la ciudad de Chicago. Así que él también ahí perdió muchos de sus bienes personales. Bueno, para tratar de descansar, este hombre era un hombre cristiano, su familia era cristiana, amaba mucho a Dios, trabajaban con el misionero de L. Moody. Después vamos a ver en misiones. Pero fue un gran evangelista este hombre, gran evangelista en Estados Unidos, y él era amigo de Moody. Y bueno, vemos que para tratar de descansar de esta situación tan abrumadora, planeó él y su familia una salida vacacional a Europa. Todavía tenía un poco de dinero y dijo, vamos a Europa. Pero por cuestiones diversas de negocios, mandó a su esposa y a sus 4 niños. ¿Y qué creen? Algo espantoso ocurrió. Vemos que en 1873, ese barco donde ellas iban chocó con otro barco. Y en 12 minutos, cuentan la historia y se calcula, ese barco donde iban la esposa y las niñas se hundió, matando a 4 niñas, a sus 4 hijas. Sus 4 únicas hijas restantes murieron ahogadas en ese lugar. Su esposa logró ser rescatada y la llevaron a puerto y ella envió un telegrama a su esposo y le dice, única salva. ¿Cómo estaba su corazón? Imagínense, todo lo que tenía, por lo que había trabajado, se había perdido. Aunque pase en valle de sombra y humo, no temeré mal alguno. Horacio estaba convencido de que Dios era un buen pastor. ¿Qué tanta fe tienes que tener y conocimiento de que Dios es un buen pastor para decir que a pesar de eso, Dios es bueno? Y él vería de nuevo a sus hijos en el cielo. Él no se quedó compadeciéndose. Dios te he servido tanto, ¿por qué me tratas así? Dios he dado tanto dinero, porque él daba dinero a las misiones a través de Moody. Muchos misioneros se fueron al mundo por las inversiones que él daba y las ofrendas que él daba. Él no dijo eso. Señor, me debes tanto, ¿eh? ¿Cómo es posible que te llevaste a mis 4 hijos? ¿Qué más quieres de mí, Dios? No haberlo dicho. Y no lo hizo. Porque él sabía que era una oveja y el buen pastor le iba a dar y le estaba dando todo lo que necesitaba. Y era una verdad, porque Dios le dio una gracia sobrenatural para enfrentar todo este desastre. Horacio se encuentra con su esposa, va, la recoge en el barco, obviamente, y iban pasando por la misma ruta donde el barco anterior había hundidose, y el capitán le dice a Horacio, por esta, de acuerdo a las coordenadas, esta es la zona más o menos donde el barco donde tus hijas fallecieron. Y entonces él se quedó contemplando el mar y dijo, está bien, señor. Y él bajó de la cubierta, se bajó a su camerino y ahí de rodillas empezó a orar y empezó a darle gracias a Dios y empezó a fluir el Espíritu Santo y de su boca empezó a salir este himno, que vamos a ver la letra, no vamos a escuchar la canción, pero vamos a ver lo que salió de un corazón quebrantado, pero que sabía que Dios era el buen pastor. En una carta que Horacio escribió a uno de sus familiares, él expresó su agradecimiento a Dios por su amor y misericordia para con él y los suyos. Y dijo, yo le alabaré mientras viva, decía uno de sus niños finales. Imagínense. Qué convicción tan grande tuvo que tener y conocimiento de Dios. Horacio sabía que Dios no le debía nada. Él le debía todo. Y dice el himno, de paz inundada mi senda esté. Obviamente él escribió este himno en inglés. Yo solo le pongo la traducción aquí. De paz inundada mi senda esté. O cúbrala un amor de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, yo sé, tengo paz. Lleno estoy, creo en Dios. Si viene la prueba, me aflige el dolor, no cae mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará a mi favor. Estoy bien, creo en Dios, tengo paz, lleno estoy, gloria a Dios.
Feliz yo me siento, ya vamos para acá, al saber que en Jesús soy libre del yugo opresor. Quitó mi pecado, venció en la cruz. Gloria demos al gran Salvador. Estoy bien, creo en Dios, tengo paz, lleno estoy. Gloria a Dios. La fe cambiará las tinieblas en verdad, caerá la maldad y el dolor. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, ya viene el Señor, estoy bien. Creo en Dios, tengo paz, lleno estoy, gloria a Dios. Aunque ande en valle del sombra y del mundo, no temeré mal. ¿Sí? Qué tremendo. Dios recompensó la fe de este hombre, hermanos. Busquen la biografía para saber cómo Dios lo consoló. Vamos a seguir. Salmo 23:5. Me prepararás un banquete en presencia de mis enemigos, me honrarás ungiendo mi cabeza con aceite y mi copa se desborda de bendiciones. Las ovejas en la época antigua, igual en la actualidad, pero en la época antigua se utilizaba como remedio el ungimiento de aceite. Las ovejas, como son muy sensibles, eran atacadas, o son atacadas actualmente también, por varios insectos, entre ellas las moscas. Se pueden meter en sus orejas y dejan las larvas. Entonces, las ovejas pues escuchan zumbidos, son afectadas, sus narices, sus ojos, su boca y el zumbido y todo lo que está dentro de ellas les estresa, les daña, les destruye y se empiezan a golpear la cabeza con las paredes o con lo que, no las paredes, los árboles, rocas, lo que sea, hasta matarse, con tal de que se saque eso. Una manera de prevención que usaba el pastor era el ungimiento. Era el ungimiento de la cabeza con aceite. Entonces, el rey David sabía que Dios te da esa bendición. Puede él preparar un banquete en presencia de tus enemigos. Amado hermano, cuando nosotros recibimos una aflicción, sea la que sea porque fue tu culpa, sea porque no fue tu culpa, sea porque es una prueba de Dios, por la razón que sea. Gracias. Y primero, agradecemos a Dios por esa prueba y esa situación. Pedimos perdón si es nuestra culpa. Tenemos que ser humildes y aceptarla. Pero si agradecemos a Dios y le alabamos, esto pasa. Dios prepara un banquete en presencia de tus enemigos. ¿Cómo sería eso? Vamos a imaginarnos que estoy yo o ustedes, cada uno, y el Señor Jesús prepara un banquete. Está siendo atormentado por tus enemigos, estás siendo perseguido, te sientes vulnerable, tienes mucho miedo. Señor, mis enemigos me van a comer, me van a destruir. No, ven, siéntate. Dice Jesús, siéntate aquí en un banquete que yo he preparado. Ay, Señor, ¿cómo crees? O sea, ¿me vas a correr? No, siéntate. Siéntate en el banquete. Ya preparé esto, traje esto de comer, tu favorito también. Ya traje esta bebida que te gusta mucho. Esto es de postre. Siéntate, vamos a platicar. Hay que ocultarnos en la cueva. Aquí. Pero me ven todos mis enemigos aquí. Y entonces cuando tú te concentras en el Señor Jesús y te sientas con Él, los enemigos que están a tu alrededor, y tú empiezas a deleitarte en el Señor. Ay, Señor, qué rico te quedó el pescado. Ay, Dios, este postre que me hiciste, me preparaste. Gracias por esto que me traes de beber. Qué bonito está el centro de mesa. Qué increíble está el mantel. Señor, hueles delicioso. ¿Qué perfume usaste? ¿Me regalas un poquito? Señor, cuéntame tus secretos. Dime cuánto me amas otra vez. Y te empiezas a enfocar. Todos tus enemigos son limpiados. Y se ve. Es una estrategia de guerra que no muchos entienden ni practican. Pero es una estrategia de guerra de Dios para ti, donde te introduce en un banquete tus enemigos espirituales, todos los demonios que te atormentan, ansiedad, depresión, muerte, lo que sea, lo ven y salen huyendo. No pueden contra ti. ¿Cómo se van a acercar a la mesa donde está el Rey de Reyes? ¿Cómo van a tocar al ungido de Dios? Porque te honra.
No pueden tocar al ungido de Dios. Y ellos huyen. Y tu copa está desbordando. Se llena tu boca de alabanza, de gratitud. Gracias, Señor. En medio de mi aflicción veo tu bondad. Señor, gracias por lo que me das. Gracias por lo que no me diste. Porque tú eres mi buen pastor y tú sabes lo que es mejor para mí. Dice Salmo 141:5, deja que los justos me golpeen. Será un acto de bondad. Su corrección es un aceite calmante. Parte del banquete son estas cosas, hermanos. No nos gusta, pero los justos cuando nos dan de su palabra, nos derraman aceite. Salmo 47:5, amas la justicia y odias la maldad. Por eso, 141:5, no, el 45:7. 45:7 dice, amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti, más que sobre cualquier otro. Cuando estás en ese banquete, el aceite que disipa esas moscas que te hacen pensar cosas horrendas, cosas espantosas sobre muerte, sobre temores, sobre angustia, se va. ¿Por qué? Porque eres ungido. Pero necesitamos estar en ese banquete. No dice el Salmo que en otro momento ocurre ese ungimiento. El ungimiento ocurre cuando estás en la comunión con Dios, en ese banquete, disfrutando. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. El Señor Jesús quiere tomarnos como amigos. Hoy nos decían en el tiempo de alabanza, no pienses en nada más. Es el día del Señor. Cuando estás en el banquete del Señor, es el tiempo de Él. Y Él dispone tiempo contigo. ¿Y qué espantoso? Es cuando estamos haciendo otras cosas y no disponemos de las bendiciones de Dios. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Una vez que disfrutaste del banquete de Dios y fuiste ungido, y estás gozándote y en ese deleite, platicando con tu amigo, con tu buen pastor, con tu Señor, tu proveedor, tu protector, tú puedes saber que la bondad y el amor inagotable te van a seguir. No las sigues tú, ellas te siguen a ti. Pero solo es cuando estás en esa comunión con Dios. Y no solo es hoy, es todos los días de tu vida. Y la promesa más grande es que vamos a morar en la casa del Señor para siempre. Por los siglos de los siglos podemos gozarnos en la comunión con Dios. Dice el Salmo 103, 17 al 18. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. ¿Cuántos no necesitan ser amados por nadie ni nada? Levanten la mano. Todos necesitamos ser amados. Es el diseño que Dios le dio al ser humano. Todo ser humano en esta tierra que existió, que existe y existirá, tiene ese sello. Necesitamos ser amados. Y sobre todas las cosas necesitamos ser amados por el que nos creó. No nos va a saciar ningún otro tipo de amor. Nada en la tierra. No si me ama mucho mi gata, no si me ama mucho mi papá, no si me ama mucho los pastores. No. Dios es el único que puede saciar mi sed de amor. A veces estamos enfermos de amores. Nos sentimos inaceptados, heridos, rechazados. Estamos enfermos de amores. Pero como decía Cantares, decía la tsunamita, Señor, sáciame. Tengo hambre de amor. Sáciame. Podemos pedirlo. Seas hombre o mujer, puedes pedirle a Dios, sáciame de amores. Hazme saber cuánto tú me amas. Dame tu identidad, que yo no esté pepenando amor, que yo no esté pepenando compasión o atención, o no esté buscando en otros lados paz o la plenitud. Dame de ti, sáciame. Esa es su promesa.
Su salvación se extiende a los hijos de los que son fieles a su pacto, de los que le obedecen en sus mandamientos. Todos, casi todos aquí tienen hijos. Y promete el Señor que va a dar su salvación a tu generación. Salmos 27:4. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. No nos va a consolar nada, hermanos, ni ninguna plataforma de streaming como Disney, Netflix, Prime, lo que sea, no, la música, no, el trabajo, no, nada. Lo único que nos da esa plenitud y ese deleite es contemplar al Señor. Pero para poderlo contemplar, tenemos forzosamente que estar en ese banquete y en esa comunión con Dios. Hermano o hermana, si el Señor Jesús no es tu pastor, o no lo sientes como tu pastor, todo nos va a faltar. Todo nos va a faltar. Nada va a ser suficiente. Y siempre estaremos en esa incertidumbre. Señor, me hace falta para esto. Señor, necesito esto otro. Señor, ¿qué hay de esto? Señor, te encargo esto también. Ah, Señor, por favor, no se te olvide. Y en esa angustia. El Señor no quiere que vivamos así. Eso no es de una oveja. No, las ovejas pueden descansar en su pastor. Tengan paz, hermanos. A Él le habla, al Padre le ha placido darnos su reino con todas las riquezas que el reino tiene. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a terminar este tiempo. Señor Dios, yo te pido en esta hora por el corazón de mis hermanos. Padre, tú sabes las necesidades que ellos tienen. Yo te ruego, Señor, buen pastor, que te reveles a cada uno de ellos de forma sobrenatural, que rompas la dureza de nuestros corazones con tu amor, que todo engaño del enemigo en el nombre de Jesús sea quitada y arrancada y desarraigada del corazón, la mente y el alma de cada uno de nosotros. Que venga la verdad de Dios, porque donde esté tu verdad, ahí hay libertad. Señor, tú has llamado a cada uno de mis hermanos a libertad en el Espíritu. Yo te pido que tú les hables en el transcurso de estos días y les sigas revelando tu pastoreo. Que ellos te conozcan como el buen pastor. Que ellos, Señor, se acerquen al banquete que tú les has preparado cada día, Señor. No es un momento, no es un día a la semana, es cada día. Y aún, Señor, varias veces en el día. Para que ellos vayan y descansen, para que ellos vayan y llenen, Señor Dios, su vida de tu amor. Señor, toda falta de amor, todo espíritu de orfandad se ha quitado en el nombre de Jesús. Toda falta de identidad como hijo de Dios se ha quitado en el nombre de Jesús. Venga, Señor Dios, tu paternidad abrazando, consolando, ministrando a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, yo te ruego que suplas las necesidades en cada área de su vida. Que aún, Señor, cuando hayan sido rechazados, tú prometes recogerlos y hacerlos habitar en familia. Señor, que aun cuando hayan sido despojados, Señor, tú les darás todo lo que les haga falta. Que podamos descansar en tu provisión diaria, en todas las áreas, en todo el sentido. Tú darás gracia para el resto de esta tarde, para mañana. Tú darás, Señor, paz, tú darás amor, tú darás plenitud, tú darás paciencia, tú darás fe, tú darás, Señor Dios, libertad a todo aquel que te busque. Oh Señor, da sabiduría a cada uno de nosotros y pone en nosotros corazones humildes para que seamos encaminados por las sendas de justicia por amor a tu nombre. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.